El tema de hoy tiene que ver con una introducción a esta noción de repúblicas que se va a implementar en Hispanoamérica a partir del siglo XIX, y tiene que ver principalmente con los modelos de república que se van a implementar. ¿Cuáles van a ser estos modelos? Entonces, voy a hacer una pequeña discusión ahora sobre el tema. Como habrán visto, no he puesto todavía una cápsula porque está un poco con ciertas dudas de cómo hacerlo. Entonces, lo voy a hacer entre hoy y mañana, principalmente a partir de un fenómeno que discute el texto de Aguilar, que tiene que ver con, em, principalmente con esta idea de una república densa y una república epidérmica. Vamos a discutir eso el jueves. Entonces, hoy día es dar los indicios más amplios, más generales sobre el tema, responder y ver algunas preguntas que ustedes puedan tener sobre el texto que se leyó para esta semana. Entre hoy y mañana voy a poner esta cápsula donde discuto estos modelos de una república densa o una república epidérmica, como le llama el texto. Y después, el jueves, vamos a trabajarlo esto. Como les dije, vamos a ir haciendo trabajos, recordarán, todas las semanas. Y yo voy dejando el registro de quien participa. Todavía no tengo muy claro cómo lo vamos a organizar respecto de la evaluación. Pero bueno, en todo caso queda un registro de quien participa en los grupos. No es una nota no sería una nota por lo que dicen, digamos, o cómo participan, porque eso no lo puedo saber, sino que más bien si participan en los grupos, ¿no? Como una especie de evaluación por participación. Como no va a ser una nota en sí misma, pues, sino que la voy a integrar a otra, y eso es lo que estoy viendo cómo hacer. Entonces, antes de comenzar esta parte que seguramente ya habrán visto, vi que algunos ya bajaron el PowerPoint. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta al respecto del texto que estamos viendo hoy día. No sé si alguien tendrá algo que agregar al respecto. Recuerden que el texto, ¿no es cierto?, se llama Dos conceptos de república, escrito por José Antonio Aguilar. Y dentro de ese texto vamos a revisar, como les dije, estas dos ideas de la república epidérmica y la república densa, que es un concepto que aparece a partir de este capítulo del libro. ¿Sobre eso hay alguna duda? ¿Sobre el texto mismo? ¿O algún comentario que quieran hacer? Si no, me pueden decir que no también para saber si continúo. No sé, por mi parte no sé cómo estará el resto. Ok, gracias. Yo les mandé la página de dónde iba este texto, eh, que está acá. ¿Están viendo el PDF, no es cierto? Sí, profe. Ok, Sí. ya, gracias. Dos conceptos de república, a partir en el caso del PDF, la página 32, y yo tengo la página marcada de la edición impresa, ¿no? Bien, entonces, para que tengan claro, esto es lo que vamos a revisar en esta semana, y la idea es que lo vayan leyendo. Quiero responder una consulta, aunque lo voy a hacer de manera individual, a la persona que me escribió el correo electrónico, que es sobre el ensayo. Y una duda bien concreta que tiene que ver con el hecho de la cantidad de bibliografía utilizada. Yo puse la bibliografía mínima para poder hacer la evaluación en el formato y en la pauta de evaluación. Evidentemente ustedes sobre eso pueden agrandarlo con la cantidad de textos que necesiten. O sea, no hay un límite máximo, entre comillas, de bibliografía a incluir, sino más bien un límite mínimo, para que lo vayan viendo, por favor.
si tenemos tiempo el próximo jueves o ya la próxima semana, o quizás vamos a organizarnos así para dejar una clase o una parte para hablar del ensayo, para ver cómo han ido avanzando y cómo vamos solucionando algunos temas al respecto. No sé si tienen, antes de empezar, alguna pregunta también sobre el ensayo que tienen que entregar a fines de mes. Me lo pueden hacer también por correo electrónico de forma individual, pero siempre es bueno cuando se discute en grupo, porque así todos pueden ir viendo cómo el compañero o la compañera va trabajando. Bueno, si no hay ahora ninguna duda al respecto, me lo pueden decir al final de la clase o ya la próxima. Bien, entonces, tenemos esta cuestión del orden colonial, o sea, detrás del orden colonial, los modelos de república que se privilegiaron. Sabemos, ¿no es cierto?, que la república es el único modelo que se articuló a partir del siglo XIX, y salvo México, que mantuvo esta idea, y Brasil, podríamos decir también, que mantuvo la idea de una suerte de monarquía, iniciar una monarquía incluso en México, que alguien podría trabajar también como un tema de ensayo, porque en México se privilegió en un inicio la monarquía y no la república, ¿no es cierto? Y también en el caso de Brasil, que podría ser también otro tema de ensayo. Todos los otros, digamos, países o partes del Imperio Español tuvieron, ¿no es cierto?, en mente la noción de república. Hay una discusión que aparece en el texto, el republicanismo en Hispanoamérica, ¿no es cierto?, que podrían ustedes ver en otros artículos, y también en la introducción. Tiene que ver con varios elementos que en parte los vamos a mirar en este curso, pero principalmente tiene que ver con el hecho de que la separación de España implicaba separarse también del modelo monárquico. O sea, entonces, el tema es cómo ir construyendo este modelo nuevo que se había implementado en los Estados Unidos, que tiene una fuerte influencia de la lectura que, como vamos a ver acá, de la Revolución Francesa, pero que también toma algunos elementos de la antigüedad, de cómo se constituyó la República en Europa. Entonces, cómo tomar todos esos elementos, tanto nuevos como de la antigüedad incluso, eh, sin alterar el estado de cosas que permitía que las élites mantuvieran, bueno, el poder, como es evidente. Ninguna élite hace una reforma, un cambio para despojarse de poder, eso sería absurdo, ¿no? Y acá hay dos pensadores, dos personajes muy relevantes, Simón Bolívar por un lado y Lucas Alaman en el caso de México, que son los que vamos a revisar con más detalle en este curso, porque ambos hicieron un esfuerzo muy intelectual, muy importante de construir este sistema de gobierno, pero sin modificar, como dice acá, sustancialmente el estado de cosas. O sea, y ese va a ser un poco la disyuntiva para las élites en el siglo XIX. Cómo hacer que todo cambie, o aparentemente cambie, y que al mismo tiempo mantenga el estado anterior. Los autores afirman que no se transfirió una idea de república. Yo uso el concepto de transferencias, que es como transferencias de saberes o de ideas que trabajamos nosotros en historia de la ciencia, que no tiene que solamente que ver con ideas, es un poco más amplio, ¿no? Por lo tanto, acá no se considera que se transfirió o se adoptó una idea de república. Hay muchas nociones, como la he mencionado, por lo tanto, lo que hay que discutir es en qué sentido el marco cultural, como dice acá, o político histórico del tiempo de estos personajes, como Simón Bolívar y Lucas Alamán, permite, ¿no es cierto?, ver cuáles son las distintas nociones de república que se van adoptando. No hay una noción entonces unívoca, y muchas veces hay nociones que son bien contradictorias entre sí. Por otro lado, al adoptar conceptos modernos, se trata de adoptar de forma epidérmica, como lo vamos a ver acá tal vez,
y no lo que está involucrado en la soberanía popular, por ejemplo, como algo que significaría un cierto cuestionamiento, perdón, al poder de las élites. Para muchos, en un comienzo, como Alaman y Bolívar, la república más bien era lo opuesto a la monarquía. O sea, es una definición inicial. O sea, vamos a construir algo que se llama república y que vamos a pensar que es lo opuesto a la monarquía. Si la monarquía es hereditaria, la república no es hereditaria. Si la monarquía está concebida por el poder de la iglesia, entonces la república va a tender a ser más bien secular, en un inicio no tan así, porque la iglesia sigue teniendo un papel, etc. Pero de alguna forma se articula esta idea de que república era lo opuesto a la monarquía. Otros interpretan la república solo como un sistema representativo de gobierno. O sea, todos los elementos involucrados en la república, por ejemplo, de soberanía, que lo hemos discutido acá en este curso ya anteriormente, cómo se concibe el concepto de soberanía, no era considerado. Por lo tanto, van a haber muchas fuentes, desde donde, fuente en el sentido de nociones que se van a adoptar de esta idea de república, que muchas veces se contradicen entre sí. Lo que nosotros no podemos hacer de manera, creo yo, como oficio, digamos, es tratar de pedirle a los actores de la época que tengan una consistencia. Más bien, hay que tratar de ver por qué hay tantas contradicciones entre estas perspectivas. Bien, entonces, tenemos acá como introducción para esta parte del curso, que el modelo de república, como de alguna manera como resumen de lo que he dicho, es un modelo que tiene diferentes fuentes. Vamos a ver qué fuentes son las que de alguna manera son adoptadas, y que muchas de estas fuentes se contradicen entre sí. No hay un solo modelo. Hay algunas interpretaciones que se hacen sobre la antigüedad respecto a esta noción de república. Hay una interpretación del concepto liberal burgués de república, y hay una interpretación, de alguna manera, que se hace en Francia, que de alguna forma también es discutida y traspasada o transferida a Hispanoamérica. Entonces, vamos a mirar estas interpretaciones o lecturas, y cómo esto tiene una influencia en estas fuentes de las cuales van a tomar las nociones de república en el siglo XIX. Ustedes recordarán sus estudios de la antigüedad, perdón, su estudio de historia antigua, y recordarán, ¿no es cierto?, que primero el concepto de república está asociado a ciudades-estado. O sea, no tiene esa noción intermedia que hemos discutido acá. Recuerdan ustedes que hemos visto este espacio local, que son los cabildos, y después el espacio del virreinato, que es un espacio más amplio, y la construcción de los estados nacionales requirió de lo que se llama unidades intermedias, que son como los países. Entonces, este concepto antiguo de república más bien está pensado para ciudades-estado, mucho más pequeños en un inicio. En Roma un poco distinto, ahí podríamos discutir. No quiero retomar esa discusión que ustedes ya tuvieron en los cursos de historia europea, pero debieran recordarlo. Entonces, ese es un primer problema. ¿Cómo adoptar un modelo político representativo que en su inicio, en gran parte, estuvo asociado a espacios más pequeños, a un espacio intermedio? La otra perspectiva, ¿no es cierto?, tiene que ver con el tema de la virtud cívica, eh, que es un concepto que también ustedes seguramente vieron en sus cursos de historia europea. ¿Recuerdan esto, el tema de la virtud en la antigüedad? Si alguien puede responder o escribir. ¿A qué se refería ese concepto de virtud? Porque es algo que aparece, ¿no es cierto?, en esta idea del modelo republicano. Nicolás dice que
que se refiere al tema aristocrático. La aristocracia tiene que ver con la virtud, pero no por pertenecer a un grupo, solamente a un grupo social, sino porque hay grupos que en su actuar cívico, ¿no es cierto?, son de alguna manera instalados de una forma comunitaria. Entonces hay una virtud que se establece de forma individual, y que eso se traspasa en la medida en que, ¿no es cierto?, funciona a un aspecto comunitario. Por ejemplo, tiene que ver con el trabajar para la cosa pública, y la res publicae eh, romana, también, sin pensar más que en el ámbito comunitario. Todas estas funciones públicas, que hoy día lo pensaríamos de esta manera, eh, no eran remuneradas, sino que tenían que ver con el hecho de eh, apoyar de alguna manera a la comunidad. Aquí Paulina dice que tenía que ver con poner los intereses de la ciudad por sobre los personales, claro. Tiene que ver justamente con eso. La virtud, de alguna manera, es anteponer el bien colectivo al bien individual. Y de ahí viene la idea del- de trabajar en lo público, para lo público, y la res publique, la cosa pública, digamos, de los romanos. Entonces, ese modelo de virtud cívica no está asociado solamente a un grupo social, sino que está asociado a la posibilidad de que alguien se despoje de sus intereses personales y trabaje por el bien de la comunidad. Y lo otro, ¿no es cierto?, que estaba, ¿no es cierto?, la actividad de los magistrados, que son estas claves, digamos, grecolatinas que hemos conversado. Más que en estos aspectos, que, como he mencionado acá, ¿no es cierto?, el tema de las ciudades-estado, sobre la virtud cívica, aunque el tema de la virtud sí, Simón Bolívar, por ejemplo, lo va a considerar, que como lo vamos a ver acá en este curso, y mucho menos por la idea de elegir gobernantes, estaba más bien vinculada a la noción de progreso. Es decir, se veía a la república como un indicador de cómo los países adoptaban un modelo, diríamos, en clave actual, moderno o progresista. Si, por ejemplo, ustedes revisan la literatura de viajes y miran al mismo Simón Bolívar incluso, y a otros que van a Europa desde América Latina, que se Benjamín Vicuña Maquena, de Chile, Domingo Faustino Sarmiento, de Argentina, qué sé yo, y van a Europa, ellos ven que el modelo europeo, al ser monárquico, es como un estadio dentro de esta idea de progreso más atrasado que el modelo de república. Se ve el modelo de república como un modelo de superación de la monarquía, en esta visión muy del siglo XVIII de la historia como una historia de progreso. Acá, ¿no es cierto?, juega un papel los Estados Unidos. Se interpreta que el desarrollo y el progreso que se ve en los Estados Unidos es una consecuencia del modelo de república. Entonces, si uno adoptaba el modelo de república, se pensaba, ¿no es cierto?, podía llegar a tener el desarrollo de, perdón, que se veía en los Estados Unidos. Hay otra perspectiva, ¿no es cierto?, que es el concepto liberal burgués del modelo de república. Y ahí está la interpretación que se hace tras las revoluciones burguesas del siglo XVIII, la Revolución Francesa principalmente. Y en ese sentido está el valor que se le otorga al gobierno electivo, es decir, esta idea de los magistrados electivos, son puestos como algo importante porque efectivamente, de alguna forma, expresa la soberanía popular, lo que son la separación de poderes. Ustedes saben lo que son esa separación de poderes, ¿no?, entre el ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Hay separación de poderes en el modelo monárquico? ¿Se puede separar el poder en el sistema monárquico? En un modelo absolutista, no. No. Y el absolutista es justamente el que estaba en boga, digamos,
en el periodo que se hacen estas revoluciones, ¿no? Tanto en la del siglo XVIII como en el siglo XIX. Entonces la separación de poderes también era un marco importante para decir, tenemos un modelo diferente al modelo monárquico, con esta división. Otro Pero aspecto creo que... que, ¿Sí? creo que el caso inglés era una monarquía parlamentaria ya en la época, como que había división de poderes, creo, que Sí, decía en pero el texto. sí, tiene razón. Sí, el caso continental difiere del caso de Inglaterra, en gran medida. De alguna manera Inglaterra se adelantó un poco, pero también tiene que ver con el temor del absolutismo por un lado y de la revolución por el otro. Son como los dos extremos. Eh, un, un- una, eh, un poder concentrado del rey eh, en una sola persona, como lo que pasó en Francia, eh, que atenta un poco contra la tradición monárquica europea. ¿Recuerdan ustedes lo de las 7 partidas? Las 7 partidas en España tiene que ver con esta noción de que el poder pertenece a los pueblos, o en este caso, en Inglaterra, ¿no es cierto?, a los reinos, qué sé yo, Gales, Escocia, Irlanda, etcétera, y de alguna forma el concentrar el poder en una sola persona, ¿no es cierto?, era un problema para esta tradición, pero por otro lado estaba también el tema del temor, como lo vamos a ver acá, que también fue un factor importante en Hispanoamérica, de la Revolución Francesa, de que todo, ¿no es cierto?, termine siendo eh, destruido. Ya lo hemos visto en Chile en estos últimos meses, también, si me permiten esta comparación, eh, que la violencia es un factor, ¿no es cierto?, que a veces es una especie de suerte de fantasma a una situación social de mucha presión, digamos, donde hay eh, mucha desigualdad, en fin. Entonces, de alguna forma, la Revolución Francesa expresó algo de esto, y, y en Inglaterra esto ya estaba de alguna manera construido de otra forma. Inglaterra no tiene una constitución escrita hasta hoy día, pero, ¿no es cierto?, la jurisprudencia se da en la medida de los actos jurídicos eh, que se adoptan. Tener una constitución escrita para América Latina fue muy importante en todo caso, y como lo vamos a ver acá. Y también, ¿no es cierto?, los derechos individuales y la igualdad jurídica de los ciudadanos que traía, ¿no es cierto?, la República. Entonces, esta lectura liberal burgués, que está muy vinculada a la noción de la Revolución Francesa, también aparece en Hispanoamérica en algunos sectores, digamos, y va a estar reflejada también en las constituciones políticas. Vamos a ver constituciones políticas donde esto aparece muy claro. En gran parte de las constituciones políticas hasta hoy día aparece esta idea de gobierno selectivo, separación de poderes. Por supuesto, la Constitución está escrita, y un establecimiento de igualdad de derechos, de igualdad jurídica de los ciudadanos. Vamos a ver que en la práctica eso no se da, pero sí aparecen en las constituciones. Un aspecto que también es relevante es, es manifestar que estos nuevos conceptos de república ya existían, de alguna manera una interpretación francesa y liberal de este modelo de la antigüedad republicana. Entonces, esto es bien relevante porque para nosotros, para este curso, significa que eh, los hispanoamericanos no van a beber a las fuentes mismas del modelo de república, eh, vinculada con este concepto de virtud, por ejemplo, eh, sino que lo van a recrear de una recreación ya que se había hecho en Francia y una recreación que se hace en los Estados Unidos. Está el modelo antiguo, y, y el mismo Simón Bolívar y Lucas Salamán y otros eh, personajes relevantes conocen esa literatura, eso lo tenemos más o menos definido, pero no es tan importante eso en relación a cómo en la práctica se articula el modelo de república, se construye en los Estados Unidos y cómo es pensado en Francia. En este sentido, es necesario revisar las discusiones y acá, como dice, reflexiones
que hacen en Hispanoamérica de estos modelos de república a la luz de la discusión francesa, principalmente. Que se adoptó de esta interpretación francesa que se modifica después, cuáles son las amenazas que se ven en estos sistemas de representación, qué promesas también trae este nuevo modelo como un factor de progreso de lo que tenemos que pensar. Vamos a leer algo que escribió su compañero. Claro, un compañero pregunta ¿a qué se debe esta inclinación, dice, hacia el federalismo? Ustedes lo pueden leer en el chat. Por parte de algunos estados y a gobiernos más centralizados, como el caso chileno. Es una discusión posterior, porque lo que hoy día quiero que ustedes piensen tiene que ver con el concepto de república. Una república puede ser una república federal o república centralizada. Pero lo que quiero que discutamos hoy día más bien es el concepto mismo de república. Ahora, ¿por qué hay algunos que se inclinan hacia un federalismo, como preguntan sus compañeros? ¿Y por qué algunos hacia modelos más centralizados? Bueno, nosotros hemos estado discutiendo acá en este curso lo difícil que es definir por qué se adopta algo, o los por qué en general, y por qué se adopta otra cosa. Porque sabemos que el azar, sobre todo el azar y otros factores son muy influyentes al momento en que los actores toman sus decisiones. Entonces, nosotros tratamos de entender cuáles son los posibles caminos que tuvieron los actores, por ejemplo, en este caso en el siglo XIX, y tratamos de ver cómo adoptaron un modelo, pero preguntarnos por qué adoptaron uno u otro es bien difícil de determinar. Ahora uno puede especular, pero o sea, historiográficamente bien complejo poder probar algo de esta manera. Como respuesta preliminar, aunque lo podemos mirar, incluso el compañero que hace la pregunta podría hacerlo como un ensayo. Estoy tratando de dar también ideas de ensayos. En parte tiene que ver, ¿no es cierto?, con una tradición previa que hacía más fácil la transición entre el modelo monárquico y el modelo republicano. Si uno mira, por ejemplo, el caso de Brasil, que pasa de una monarquía luso-brasileña, donde de hecho el propio emperador portugués vivía en Brasil, a una república, mucho más tardío que en otras partes de Hispanoamérica. Pero las reformas que hicieron en el siglo XVIII en Brasil, yo espero tener un tiempo para hablar también en este curso de Brasil, acentuaron la noción de lo que llamaríamos hoy día estados. Eso pasó muy distinto al caso de Chile, donde un sector, digamos, de la aristocracia vive principalmente en dos ciudades, en Santiago y en Concepción, que están muy vinculados entre sí en términos de contactos familiares. Por lo tanto, no necesitaron tener grandes divisiones, por ejemplo, federalistas, para poder construir la república. Cosas distintas ocurren en Brasil. Y en México es un caso particular también, que yo lo he comentado en este curso, porque tiene que ver más con el periodo precolombino. Lo que hacen los españoles en México es, de alguna manera, adoptar un sistema que ya venía de antes. Y eso se construye en el periodo colonial y se trató de modificar con el concepto de república en México. Por eso es que en México en general muchos prefieren un modelo más bien monárquico, porque mantiene el equilibrio. Y cuando se opta por un modelo federal, de alguna manera es retomar esta perspectiva
incluso si tomamos la larga duración podríamos decir que es precolombino. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que vamos a mirar los modelos de república como concepto hoy día, y después podemos discutir estos aspectos federales o centralizados, pero em, por otro lado no podemos determinar con exactitud evidentemente por qué se adopta uno u otro, pero sí poder discutir cómo se fue adoptando. Bien. Vamos ya llevamos ya un tiempo, no quiero alargarme mucho en esta discusión porque lo vamos a discutir con manera más perdón, detallada el jueves, que son el modelo francés. Sabemos que la Revolución Francesa significó, ¿no es cierto?, una gran, un gran impacto en el tema de la noción de igualdad. Pero esta misma noción de igualdad, que había sido, como acá dice, la fuerza motora del nuevo régimen, también había provocado mucho temor e incertidumbre en las élites intelectuales, y gran parte de lo que ocurre posteriormente, incluso con Napoleón Bonaparte en Francia, y lo que ocurre en Europa, tiene que ver un poco con esta, digamos, incertidumbre que traía esta noción de igualdad. Por lo tanto, la literatura piensa, y uno lo puede revisar acá, que la llave que permite ver los desafíos y aciertos en la implantación de un sistema político nuevo como la República están hechos de alguna forma a partir de la interpretación post-revolucionaria francesa. Es decir, los intelectuales hispanoamericanos no solamente están mirando la Revolución Francesa, es decir, estos modelos de separación de poderes, de electividad de los gobernantes, soberanía popular, sino que también están viendo qué ocurrió en Francia tras la Revolución Francesa, eh, con lo que se llamaría los conservadores, o qué es lo que qué piensan aquellos que están en una posición crítica o que son parte de una posición crítica respecto a los efectos de la Revolución Francesa en ese país. ¿Mm? En el caso de Simón Bolívar y en el caso de Lucas Alamán, sabemos que ellos fueron lectores de Jacques Necker, Madame Stahl y Benjamin Constant. Me perdonan por mi pronunciación francesa. Y entonces es interesante poder revisar estos autores directamente, Necker, Stahl y Constant, para, ¿no es cierto?, después ver en qué medida parte de estas ideas, no lo vamos a hacer con tanto detalle porque no alcanzamos en este curso, en qué medida parte de estas ideas son adoptadas después en las constituciones políticas que el propio Alamán, Bolívar y otros más van a implementar en Hispanoamérica. Entonces el objetivo de esto acá es poder de alguna forma entender estas nociones para ver qué es lo que se adoptó posteriormente. El problema mayor, ¿no es cierto?, está, como dije en un inicio, el concepto de igualdad y desigualdad. ¿De qué manera se entiende esta perspectiva? Para Necker, por ejemplo, hay un orden natural, y el orden natural establece la desigualdad. Recuerden ustedes que el antiguo régimen está basado en la noción de privilegios. Por lo tanto, para él decir que todos los hombres, se dice hombres porque se incluye hombres y mujeres, entendemos, ¿no?, para la época. Decir que todos los hombres son iguales es ignorar esta naturaleza humana. Entonces, si la naturaleza humana es desigual, instalar un concepto de igualdad entre todos los seres humanos atenta contra este orden natural. O sea, no solamente un aspecto político, sino que más bien es un aspecto filosófico. Y lo que atenta principalmente, según Necker, este concepto de igualdad es el principio de subordinación. Que al haber desigualdad, hay unos que mandan y otros que son mandados, digamos. Por lo tanto, el principio de subordinación es fundamental para este orden natural, según Necker, donde el orden, digamos, establecido entre los que mandan y los que son dirigidos, digamos, está muy claro. Entre paréntesis, estamos tratando de entender estas ideas. Evidentemente, actualmente no sustenta, nadie, por lo menos, supongo que los que estamos acá, nos sustentaremos estas ideas
de orden naturales desiguales, por supuesto. Pero lo importante es que uno tiene que entenderlo, porque no porque uno esté de acuerdo significa que uno no lo tenga que estudiar. Entonces hay que entenderlo porque es un principio fundamental a partir del cual se va construyendo el concepto de república, y cierro paréntesis. Entonces, primero está el principio este de orden natural. En segundo lugar, este principio de subordinación. Si se destruye, según Necker, esta desigualdad natural, recuerden que tiene que ver con el orden natural, se compromete el orden público y la libertad. La armonía social, es decir, el hecho de que la sociedad no tenga conflictos, se basa en este concepto de desigualdad. Es que hay algunos que sepan que mandan y otros que sepan que son mandados, y que no haya una posibilidad de que uno quiera cambiar su rol. Y ahí, ¿no es cierto?, la importancia de esta perspectiva del orden público. Bueno, si ustedes lo piensan desde el punto de vista, desde el día, digamos, desde nuestro tiempo presente, está muy similar a los pensamientos que llamaríamos hoy día conservadores. Aunque es un poco más extremo porque asumen que la desigualdad es un concepto natural, pero tiene que ver con la idea, por ejemplo, con el concepto de orden público. Pero también con el concepto de libertad. La libertad para Necker se basa en que las personas puedan ejercer sus derechos dentro de esos límites. O sea, el derecho a mandar, de alguna manera, es un derecho para quien lo recibe, por efectos más bien divinos, como saben. El gran problema para Necker era que la Revolución Francesa había hecho una vinculación entre igualdad y representación. En el sentido de que si todos somos iguales, para la Revolución Francesa, debiéramos tener una representación proporcional a esta igualdad, digamos. Por ejemplo, por número, por conceptos demográficos, como funciona la noción representativa contemporánea. Es decir, mientras más personas estén de acuerdo por un modelo político o la elección de un gobernante, eso es lo que se finalmente debe primar. Ese concepto de igualdad y representación. Eso no es tan claro, por ejemplo, si uno mira la democracia ateniense, que está basada si recordarán por su estudio de historia europea, que está basado en que hay algunos que pueden tomar esas decisiones, que son los que son varones, ¿no es cierto?, de la aristocracia. No hay un concepto entre igualdad y representación, ni mucho menos, ¿no? Por lo tanto, acá el problema para Necker era asociar igualdad y representación. La pregunta que él se hacía es cómo aquellos que nunca han mandado pueden elegir a quién los va a mandar después. Pueden elegir a sus representantes. Como aquellos que no están preparados para mandar, según Necker, ya dijimos que son ideas que yo sustento, ¿no? Por supuesto, sino que estamos viendo cómo él piensa. Está, ¿no es cierto?, de alguna manera legitimado para elegir sus representantes. Entonces, eso altera, según Necker, el orden natural, donde los que mandan son los que tienen que tomar las decisiones, y no los que nunca han tenido esta posibilidad. Finalmente, para Necker, un sistema de representación que no toma en cuenta la naturaleza desigual de los hombres se transforma en una tiranía. Y él habla de la dictadura o la tiranía del pueblo. En el sentido de que lo que va a primar no va a ser la calidad de quien elige, es decir, de aquella persona que siempre ha mandado, sino va a primar un concepto, diríamos hoy día, demográfico, por cantidad de personas. O sea, mientras más personas piensan ¿no es cierto?, se adopta ese sistema. Puede ser un sistema pésimo, pero se acata la mayoría. En todo caso, si hacemos un paréntesis, es un gran problema que tiene la democracia en general. Y podemos ver que en estos momentos hay gobernantes elegidos, ¿no es cierto?, democráticamente, en algunos países, bueno, tan cercanos como Brasil para nosotros,
cuyo gobernante, ¿no es cierto?, toman decisiones que incluso atentan contra la propia salud de la población, que es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿significa que los brasileños se equivocaron con elegir a Bolsonaro, o habría que poner una especie de filtro para que las mayorías de alguna forma no elijan lo que no debieran elegir? Es un poco la pregunta que volviendo a Necker, se hace Necker. Si uno deja que solamente el pueblo elija, según Necker, el pueblo se puede volver un tiránico, y ahora la tiranía no sería de, de un gobernante digamos, poderoso, omnipotente, como sería, ¿no es cierto?, en un absolutismo, sino que sería el propio pueblo, que puede tomar decisiones, y la historia contemporánea lo prueba, ¿no es cierto? En el caso que se dio a Alemania, que eligió a Adolf Hitler, que terminan siendo, ¿no es cierto?, perjudiciales para el país. Entonces, pero él lo ve por otro sentido, no solamente por el sentido del bien común, sino que lo ve principalmente por el sentido del orden natural. El orden natural exige que los que han gobernado siempre y sus descendientes sigan gobernando. Y si eso se altera, se puede, ¿no es cierto?, construir una suerte de tiranía del pueblo. La autoridad para él no debía basarse en representación igualitaria. O sea, no había que poner en la misma balanza, digamos, el poder de decisión de unos respecto de otros, porque hay desigualdades, entre comillas, naturales entre sí. Bien, entonces tenemos esta perspectiva de Necker. No sé si tiene algo que agregar. No he leído, no sé, en los textos sobre esto no lo hemos leído todavía, pues estoy dando algunos conceptos un poco más allá del texto. ¿Quién fue quién? Nicolás. Ah, Necker, Jacques Necker. Lo podemos buscar en Wikipedia, que es una, si me permiten ustedes, no es una mala enciclopedia. De hecho, comete menos errores que otras. Él fue uno de los llamados, digamos, conservadores postrevolucionarios. Fue político, también, ¿no es cierto?, una persona vinculada a las finanzas, principalmente de la monarquía francesa, ¿no es cierto?, estuvo vinculado con ello, pero es uno de los conocidos de alguna manera, escribir y retratar las consecuencias que tuvo, ¿no es cierto?, la Revolución Francesa en este caso en Francia. O sea, se conoce más bien por su trabajo como en el sector financiero en el periodo del absolutismo francés. Aquí está en español en su biografía de Wikipedia. Lo importante de todos estos autores que estamos viendo, tanto Necker como Constant, el más relevante para América Latina, el más leído, fue Benjamin Constant, que es el más político de estos tres. Pero Madame de Staël también, ¿no es cierto?, va a ser estudiada y leída por estos personajes del siglo XIX. Entonces tenemos, no sé si tiene alguna otra pregunta sobre Necker. Lo que les tiene que quedar claro, que vamos a ver después de las constituciones políticas hispanoamericanas, es esta idea de orden natural. Cómo el orden natural se altera de esta perspectiva, sabemos que no lo pensamos nosotros, sino cómo lo pensaban en el siglo XIX, con esta perspectiva de la igualdad. Cómo la igualdad genera finalmente una alteración, y eso altera la libertad de las personas. Eso es una cosa que uno no lo podría entender desde el punto de vista contemporáneo. Pero cómo esa libertad está basada en el orden público, la libertad y la, diríamos hoy día, la armonía social, que también es un concepto que aparece en el siglo XVIII y XIX. La armonía social se basa, para estos autores, en la desigualdad, en que todos sepan el lugar que ocupan en la sociedad
y no tengan interés de ir a otra parte que no le corresponde. En el fondo eso es lo que quieren ellos decir. La otra autora que citada también por Simón Bolívar es Madame de Staël, y tiene que ver con la idea de si el país está listo para tener elecciones regulares, es decir, elegir a sus representantes o no. Y en el caso de que no esté listo, se ponía en peligro, ¿no es cierto?, de alguna forma el poder político. Esto lo hemos visto, ¿no es cierto?, en la versión conservadora del siglo XIX, que ustedes lo habrán estudiado para el caso de Chile. Y no es que se diga que no se crea importante o relevante tener un sistema representativo. Lo que se dice es que los países tal vez no estén listos para tenerlo. ¿Qué es lo que ocurre con Diego Portales, según dicen sus cartas? Suponemos que tuvo alguna importancia en este llamado modelo portaliano que tiene su nombre, pero si le creemos a los historiadores que escriben sobre eso, entonces debiéramos pensar que sus cartas tienen importancia para entender su visión política. Estoy hablando de Diego Portales, y él habla también un poco de esto de que los países no están preparados para tener sistema representativo, un poco lo que dice también Madame Starr. Entonces, mientras no estuviesen preparados los países, había que tener un cuerpo de hombres conservadores que de alguna manera diera estabilidad a la Constitución y al régimen político. Para evitar la tiranía que dicen acá, la tiranía del pueblo, de alguna forma estos poderes conservadores dan una suerte de equilibrio, o sea, como que son como una suerte de, comillas, cable a tierra al modelo nuevo, y permiten una transición mucho más armónica. Eso es lo que se pensaba. De alguna forma el poder elegido, es decir, el poder hecho en base a esta idea de representación e igualdad, es decir, que todos podamos votar por igual para elegir a nuestros representantes, se equilibra de alguna forma con estos cuerpos de hombres conservadores. Y ella, ¿no es cierto?, es una de las personas que establece esta idea de tener una especie de jurado constitucional, que en algunos países está simbolizado hasta la actualidad con la noción de una suerte de tribunal constitucional. Y ese jurado constitucional protege la Constitución, es decir, permite que nadie de alguna manera la altere, y por otro lado, ¿no es cierto?, permite que las innovaciones populares, es decir, lo que la gente elige, sea, ¿no es cierto?, a partir de sus representantes electos, puedan ser de alguna manera equilibradas con este jurado constitucional. De modo que, por más que las personas, por mayoría, tengan una idea de lo que quieren hacer e implementar, en la medida en que existe este jurado constitucional, esto se puede equilibrar. Entonces, es una suerte de marco en el cual se mueve la sociedad, y permite tener ambas cosas. Por un lado, los representantes elegidos popularmente, por otro lado, ¿no es cierto?, un poder conservador que hace que estos representantes no hagan lo que quieran hacer simplemente, sino que se atengan a lo que es en este caso la Constitución. Este jurado constitucional va a estar compuesto por personas que de alguna forma sean vitalicias, es decir, una vez que son que asumen este poder, van a poder, perdón, este cargo, van a poder, ¿no es cierto?, implementarlo durante toda su vida, y eso asegura que sea una especie de contrapeso al otro, que es un poder elegido. Entonces tenemos un gobierno que elige a representantes, y tenemos a estos poderes conservadores que de alguna forma trascienden el tiempo porque son vitalicios y permiten que, por más que sea innovador, como dice Stahl, las ideas del pueblo, ¿no es cierto?, puedan ser de alguna forma controladas. Hay un aspecto en este sentido. Quizá les suena muy familiar toda esta perspectiva a la luz de lo que vivimos en Chile con el Tribunal Constitucional, en fin. Se transforma en una suerte de tercera, o depende del país, segunda cámara, porque
permite que las leyes que se aprueban por elección popular puedan ser retrotraídas o incluso, ¿no es cierto?, denegadas o cambiadas por este poder conservador. Vamos a verlo después, sobre todo en el caso de Simón Bolívar, cómo esto después se transforma en constituciones políticas, porque esto es muy relevante para este sistema de transición del modelo monárquico a república. No sé si tiene alguna duda al respecto sobre Madame Stahl. ¿No? Lo importante es que piensen que este poder conservador es un poder, ¿no es cierto?, de alguna manera que es el que va a equilibrar esta noción de representación. Finalmente, con esto termino, está Benjamin Constant. Benjamin Constant es uno de los autores más leídos digamos, en el siglo XIX, sobre todo voy a buscar sobre todo por Simón Bolívar, que es un gran lector de Benjamin Constant. Eh, Ahí les voy a mandar el link de Wikipedia, digamos, para que puedan un poco mirar así en general, digamos, que en este autor son austriacos en realidad, los tres los que estamos nombrando, pero tienen una influencia en la política francesa. También está Benjamin Constant en esta idea del equilibrio de poder, en el caso de él, para impedir la disputa entre el poder ejecutivo y el legislativo, es decir, aquellos que son elegidos, digamos, tanto para gobernar como para legislar. Y para eso entonces instaura esta idea del tercer poder, que es muy parecido a esta idea de los cuerpos de hombres conservadores de Madame Stahl, y que, ¿no es cierto?, deba ser vitalicio. Eso es una cosa muy relevante porque no va a depender de la coyuntura política, sino que es un poder que a lo largo del tiempo permanece. Este tercer poder tiene como fin restablecer el equilibrio y permitir el orden público. La noción de orden público está muy vinculada a esta idea de evitar lo que es la convulsión social, lo que ocurrió, todo lo contrario de lo que ocurrió durante la Revolución Francesa, ¿no? Y tiene ciertas atribuciones, principalmente disolver la Asamblea Legislativa, es decir, a los congresistas, y despedir a los ministros. Es decir, tiene de alguna forma una potestad tanto sobre los congresistas como sobre, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, en el sentido de que los ministros son elegidos por el primer ministro o presidente de la República. Entonces, equilibra no solamente las leyes que pueden emanar y cómo pueden actuar los legisladores, que los puede disolver, sino que también al actuar de los ministros, que en muchos países hasta hoy día las constituciones tienen esa posibilidad de que alguien esté en disposición, por ejemplo, de disolver las asambleas, en los casos de los primer ministros, cuando hay un régimen de ese tipo. En Chile no lo tenemos, o por ejemplo, o también hacerle juicio a los ministros, que sí existen en Chile, que se llama interpelación. Son facultades que hasta hoy día existen en ciertos sistemas políticos para poder equilibrar y evitar, ¿no es cierto?, los abusos de poder en el fondo. Este poder conservador era el sustituto del rey de la república, o sea, es como una manera de continuar con lo que ellos consideran, comillas, positivo del modelo monárquico, pero en un sistema republicano. Esto quiere decir también de alguna forma que ya nadie está pensando en volver a un modelo republicano, pero sí están pensando en reconstruir lo que era importante el modelo republicano, según ellos, en un modelo nuevo. Y este modelo es muy similar al jurado constitucional de Madame Stahl,
y hay una vinculación entre los tres autores, tanto Necker, Madame Stahl, Benjamin Constant. Entonces, lo que yo quería hoy día revisar y que pensaran ustedes, primero es que los sistemas republicanos se fueron interpretados de diferentes maneras. Hay muchas fuentes por las cuales, ¿no es cierto?, los intelectuales o políticos del siglo XIX se están guiando. Ahí aparecen, ¿no es cierto?, algunas. En segundo lugar, ¿no es cierto?, que no hay un modelo de república, sino que hay muchos modelos y muchas veces son contradictorias. Y en tercer lugar, quería, ¿no es cierto?, mencionar la importancia que tienen autores post-revolucionarios franceses, aunque esto suena suizo en realidad, pero que escriben sobre la Revolución Francesa en los años siguientes a este hito histórico, y que son tomados en Hispanoamérica ya no para ver los beneficios que traen los sistemas representativos, sino cómo adoptar este modelo evitando, ¿no es cierto?, los conflictos que puedan alterar la armonía que ellos consideraban necesaria. Entonces, para la próxima clase vamos a revisar cómo se articulan en base a todo esto dos modelos, un modelo de república densa y otro modelo de república epidérmica, según la bibliografía. Bien, no sé si tienen alguna cosa que agregar. Vamos a mirar el texto, vamos a trabajar la próxima clase. Estoy en el PDF, perdón. Con este texto, a partir de esta idea de república densa, vamos a revisar esto. Y lo otro, ¿no es cierto?, la república epidérmica. Entonces, yo voy a hacer una grabación pequeña, unos 10 minutos o algo así, con estas nociones y lo vamos a trabajar el jueves. Bien, ¿tiene algo que agregar o sobre lo que hemos estado viendo ahora? Ya, dice Ignacio, dice que él no. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esto. Tienen activados los micrófonos por si necesitan hablar. Está claro entonces lo que vamos a hacer en la próxima clase. Vamos a revisar esto. Javier dice que tiene una duda del ensayo. Si quieres, si puedes hablar o vas a ocupar el chat. Ya. Voy a detener la grabación ahora porque vamos a discutir ahora el tema del ensayo.